¿Alguna vez has sentido que tu vida ya estaba escrita antes de que nacieras? Como si cada decisión, cada encuentro, cada dolor tuviera un propósito oculto que no alcanzas a descifrar. Hay un mapa que nadie te mostró, un código vibracional que conecta todas tus vidas, todos tus cuerpos, todos tus tiempos. Y Einstein lo rozó con sus ecuaciones sin atreverse a publicarlo. Si esto ya te hace cuestionarlo todo, deja tu like ahora mismo, porque lo que viene no es teoría, es demolición de todo lo que creías saber sobre la muerte, el alma y el destino. Imagina por un segundo que la muerte no existe, que cuando el último aliento se va, algo permanece, algo que no es tu cuerpo ni tu nombre, sino tu esencia vibrando en frecuencias que la ciencia no puede medir, pero que el alma reconoce. Ese algo no es casualidad, es memoria cósmica. Y antes de venir aquí, antes de abrir los ojos en este cuerpo, tú elegiste este camino. No cada detalle, pero sí las coordenadas esenciales, los encuentros inevitables, las pruebas que te romperían para reconstruirte. ¿Suena imposible? Quédate hasta el final y descubre por qué Einstein sabía que la conciencia no muere, solo se transforma. Suscríbete si sientes que este mensaje no es nuevo para ti, sino un recordatorio de algo que siempre supiste, pero olvidaste al nacer. Todo comienza en un suspiro que no es de angustia ni de alivio. Es un suspiro que no pertenece ni al cuerpo ni al tiempo. Es el último aliento, pero también el primero de otra cosa. Algo que no se puede nombrar pero que siempre estuvo ahí esperando. No hay luces brillantes ni voces celestiales en ese instante. Tampoco hay un túnel como te han contado. Solo silencio. Un silencio denso, como si el universo contuviera el aliento, como si incluso el tiempo se negara a avanzar. Esa pausa, ese vacío entre el último latido y lo que viene después, es el umbral donde lo físico pierde su poder y lo invisible comienza a mostrarse. Muchos lo temen, otros lo niegan, algunos lo intuyen, pero pocos lo han sentido estando vivos. Ese momento en que el cuerpo se rinde y algo dentro de ti permanece despierto. Ese algo no tiene nombre. No es pensamiento, no es emoción. Es conciencia pura libre del peso del cuerpo, libre de las reglas del tiempo. Para quien lo experimenta no hay drama, no hay desesperación. Solo hay una certeza extraña que susurra desde lo más profundo. No soy lo que acaba de morir. Durante años la ciencia se ha resistido a mirar ese instante. Lo reduce a un fenómeno eléctrico, a una ilusión neurológica fabricada por un cerebro moribundo. Pero respóndeme esto. ¿Qué ilusión sobrevive cuando el cerebro ya no funciona? Cuando las ondas se aplastan, cuando el oxígeno se agota, y sin embargo algo permanece observando. La respuesta no está en los laboratorios fríos y estériles. Está en los ojos de quien ha estado cerca de la muerte, en las lágrimas de quien ha sentido que algo sagrado se desprendía del cuerpo sin desaparecer. Y también estaba en Einstein, en sus noches solitarias, en sus preguntas sin respuesta, en sus ecuaciones incompletas que dejó sin publicar porque el mundo no estaba listo. Aunque jamás lo dijo públicamente, él también se preguntaba, ¿a dónde va la energía que nos hace ser? Él sabía que nada se pierde en el universo, que toda energía se transforma, que ni una sola partícula desaparece sin convertirse en otra cosa. Entonces, ¿por qué sería diferente con la conciencia? ¿Por qué esa chispa que te hace ser tú? Esa presencia que observa tus pensamientos sin ser tus pensamientos, moriría cuando el cuerpo cae. No tiene sentido. La física no lo permite. La lógica del universo lo contradice. Imagina por un momento que tú no eres tu cuerpo, ni tu historia, ni tus miedos acumulados. Eres ese silencio que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Ese testigo silencioso que observa incluso cuando los ojos ya no ven. Ese testigo no nace ni muere. Solo cambia de forma, solo se expande, y cuando el cuerpo muere, él no se apaga, no se fragmenta, no desaparece en el vacío, se expande, se libera, regresa al campo del que surgió. Una mujer pierde a su madre en el hospital, le sostiene la mano fría, mientras el monitor emite ese sonido plano que marca el final. Siente el dolor más profundo que ha sentido nunca, un abismo que amenaza con tragarla entera. Pero en medio de ese abismo, siente también una presencia. Algo la abraza por dentro, una calma que no esperaba, una voz sin palabras que le susurra, no estoy lejos, solo me hice invisible. Ese momento no es fantasía ni consuelo barato. Es una grieta en la percepción,
Una puerta abierta hacia algo que siempre estuvo ahí pero que la mente racional se niega a ver. Un hombre sobrevive a un infarto masivo. Los médicos lo declaran muerto durante 4 minutos. Cuenta que estuvo fuera de su cuerpo, que vio a los doctores intentando reanimarlo desde arriba, que escuchó cada palabra, que sintió una paz inexplicable y que por un momento comprendió todo. No con la mente, sino con algo más profundo, algo que no podía traducir cuando volvió al cuerpo, algo que no tenía lenguaje pero que era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Estas experiencias no son fantasía ni delirio de cerebros agonizantes. Son puertas, grietas en la percepción, recordatorios de que hay algo más allá del cuerpo, algo que no depende de él para existir. Pero ¿por qué olvidamos esto? ¿Por qué vivimos como si la muerte fuera el fin absoluto? ¿Por qué nos educaron en el miedo? Porque nos dijeron que la conciencia está en el cerebro y que el alma es solo un invento para consolar a los débiles. Nos llenaron de teorías, pero nos vaciaron de sabiduría. Y aún así, cuando alguien muere, miramos su cuerpo y sentimos que ya no está. ¿Dónde está entonces? ¿A dónde se fue esa presencia que lo hacía ser él? Si solo somos materia, ¿por qué sentimos tanto su ausencia? No la ausencia del cuerpo, sino esa otra más profunda, más sutil, más insoportable. Einstein creía en la armonía del universo, en un orden oculto que aún no comprendemos. Tal vez por eso intuyó que la muerte no es un error del diseño cósmico, es parte de ese orden, una transición necesaria, un pasaje inevitable, como cuando una gota cae en el océano, no desaparece, solo deja de tener forma para volver a hacer todo. Así es el primer paso del alma después de la muerte, un regreso silencioso, una expansión sin límites. Una liberación que la mente no entiende pero que la conciencia reconoce porque ya lo ha vivido antes, porque lo está recordando ahora mismo mientras lees estas palabras. No todos los secretos están ocultos en cofres sellados con candados de oro. Algunos viven entre líneas, en lo que nunca se dijo en voz alta, en lo que se pensó en silencio profundo, y se llevó a la tumba como un susurro demasiado peligroso para ser pronunciado. Albert Einstein fue uno de los científicos más brillantes de la historia, pero también uno de los más incomprendidos, porque mientras el mundo lo veía como un hombre de números fríos y ecuaciones perfectas, él escuchaba algo que no provenía de la lógica. Escuchaba el universo no como un conjunto de leyes frías y mecánicas, sino como una sinfonía viva que respiraba con intención. Dedicó los últimos años de su vida a una única obsesión que lo consumía: unificar todas las fuerzas del cosmos en una sola teoría, un campo unificado, un lenguaje matemático que explicara el todo, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, todo tejido en una sola ecuación elegante. Pero había algo que nunca logró encajar en su fórmula perfecta: la conciencia, esa chispa interior, esa fuerza invisible que no tiene masa ni carga eléctrica, pero que mueve cada decisión, cada pensamiento, cada creación humana. Lo que pocos saben es que Einstein hablaba de esto en voz baja, lo discutía con amigos cercanos en conversaciones nocturnas, lo mencionaba en cartas personales que jamás fueron publicadas, lo anotaba en cuadernos privados con letra temblorosa. Nunca lo hizo público, no porque no lo creyera, no porque tuviera dudas, sino porque el mundo no estaba listo. ¿Cómo iba el padre de la relatividad, el genio que desafió a Newton, a hablar del alma sin que lo crucificaran intelectualmente? ¿Cómo iba a mencionar la conciencia sin que lo tacharan de místico, de loco, de traidor a la ciencia? Pero lo insinuó en su forma de ver el tiempo, en su forma de entender el universo, no como un lugar fijo con coordenadas absolutas, sino como un espejo flexible. Para él, pasado, presente y futuro no estaban separados en líneas rectas. El tiempo era relativo, curvo, maleable. Y si el tiempo es relativo, entonces la muerte no es un fin definitivo, es solo un cambio de perspectiva, un giro en la curvatura del espacio donde la conciencia sigue existiendo en otra dimensión. Einstein no usaba palabras como alma o espíritu en público, porque sabía que el lenguaje religioso había contaminado esos conceptos. Pero hablaba de una mente cósmica, de una inteligencia profunda que sostenía todo lo que existe. No una figura divina con forma humana sentada en un trono, no un Dios vengativo que castiga y premia, sino una vibración primordial, una conciencia extendida,
Un campo inteligente que permea cada átomo del universo. Y si esa inteligencia permea el universo entero, ¿por qué no también a nosotros? ¿Por qué no seríamos nosotros una expresión localizada de esa conciencia infinita? Lo que Einstein sospechaba, aunque no podía probarlo con sus ecuaciones, es que la conciencia no era un producto del cerebro, no era una secreción química ni un accidente evolutivo. Era un fenómeno del campo, un eco de esa inteligencia universal, una expresión individual de algo infinito que se experimenta a sí mismo a través de formas temporales. En sus notas no publicadas hay una frase que resuena con fuerza. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y si ese entendimiento no viniera de la razón pura, si viniera de la conciencia misma reconociéndose en el todo, entonces la comprensión no sería descubrimiento, sino recuerdo. Los físicos buscan partículas, energía medible, fuerzas cuantificables. Pero hay algo que no se puede pesar ni ver en microscopios, y sin embargo es lo más real que tenemos, el yo soy. Ese núcleo silencioso que permanece incluso cuando cambian los pensamientos, las emociones, las células del cuerpo. Einstein lo sentía. Tal vez no lo llamó alma porque esa palabra estaba demasiado cargada. Tal vez lo llamó campo unificado. Pero entendía que dentro de cada ser humano hay una dimensión que trasciende la materia. Imagínate por un momento sentado frente a él en su oficina desordenada, no como un genio intocable en un pedestal, sino como un hombre viejo con los ojos cansados pero con la mirada llena de universos. Te escucha sin juzgar, te mira con esa mezcla de curiosidad y compasión, y te pregunta con suavidad, ¿de dónde viene tu pensamiento? No el pensamiento lógico que aprendiste en la escuela, sino ese que nace del vacío, el que no se explica con causas ni efectos, el que llega como un susurro desde ninguna parte. Tal vez ahí está la verdadera física, en la frontera entre lo medible y lo que solo se puede sentir. Einstein no era espiritual en el sentido tradicional. No creía en religiones organizadas. No seguía dogmas de ninguna iglesia. No rezaba a dioses con nombres. Pero tampoco era un materialista ciego que reducía todo a materia muerta. Sabía que había algo más. Algo que no cabía en las fórmulas pero que daba sentido a todo. El verdadero misterio que Einstein nunca publicó no era una ecuación final. Era una intuición profunda, una certeza silenciosa, que la conciencia no es una casualidad del cuerpo, no es un subproducto del cerebro, es una ventana al infinito, y que cuando morimos, esa ventana no se cierra para siempre. Se abre por completo hacia algo que no tiene nombre pero que siempre estuvo esperando al otro lado del velo. ¿Qué es exactamente el alma? La religión la convirtió en promesa de salvación o condena eterna. La ciencia la ignoró por miedo a perder credibilidad. Y sin embargo, todos la sentimos como una vibración invisible que no se puede ver pero que lo cambia todo. Cuando alguien entra a una habitación con el alma rota, se siente en el aire. Hay una densidad que no tiene explicación lógica. Cuando alguien se va del mundo y el cuerpo queda inmóvil sobre la cama, también se siente. Esa ausencia no es del cuerpo físico, es de algo más profundo, de algo que no tiene peso ni tamaño pero que deja un hueco imposible de llenar. A eso le hemos llamado alma desde siempre, pero no es una cosa sólida ni un objeto etéreo flotando. Es una frecuencia vibracional. Einstein creía que todo en el universo es energía, que lo sólido solo es energía vibrando lento, condensada en formas temporales. Que lo invisible es una danza de frecuencias más sutiles que escapan a nuestros sentidos pero que existen con la misma realidad. Bajo esa mirada revolucionaria, la conciencia no puede estar contenida solo en el cuerpo, porque el cuerpo es materia densa, pero la conciencia vibra, piensa, observa, se mueve más allá de lo visible, y como toda frecuencia, no está limitada a un solo lugar. Puede resonar en múltiples dimensiones al mismo tiempo. La radio funciona así y todos lo entendemos sin problemas. Las ondas no están dentro del aparato de plástico y metal. Están en el aire invisible. La radio solo las sintoniza. Si el aparato se rompe, la señal no desaparece. Sigue vibrando en el espacio esperando ser captada por otro receptor. Y si el cuerpo fuera igual, si no produjera la conciencia, sino que la sintonizara como un receptor temporal, la muerte entonces no sería apagar la señal para siempre, sería soltar el aparato, dejar de usar el cuerpo como instrumento, y permitir que la frecuencia de la conciencia vuelva al campo universal del que surgió.
Este campo no es un cielo en el sentido religioso con nubes blancas y arpas doradas. Es un espacio vibracional, un océano invisible de conciencia donde todas las frecuencias individuales existen como olas en reposo. El alma no es un ente flotante como algunos imaginan en las pinturas antiguas. Es información viva, conciencia sin forma física, energía con memoria codificada. Porque sí, el alma recuerda, no con palabras ni imágenes lineales, sino con vibraciones, no con ideas construidas, sino con conexiones directas. Por eso cuando ves a alguien por primera vez y sientes que lo conoces desde siempre, el alma está recordando algo que la mente no puede traducir. Por eso hay lugares donde tu cuerpo nunca ha estado, pero algo en ti se siente en casa, como si hubieras caminado esas calles en otro tiempo. Esas memorias no vienen del cerebro que se formó en esta vida. Vienen del campo vibracional donde el alma guarda todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo aprendido en múltiples formas y múltiples tiempos. Einstein hablaba de campos unificados donde las fuerzas interactúan sin tocarse físicamente. La gravedad, por ejemplo, no se ve, pero mantiene a los planetas girando en órbitas perfectas. El magnetismo no se toca, pero mueve agujas y atrae metales a distancia. ¿Por qué la conciencia no podría ser una fuerza más? Una vibración invisible conectada con todas las cosas, presente en cada rincón del universo pero experimentándose a sí misma a través de formas individuales temporales. Y si es así, entonces el alma no está encerrada dentro del cuerpo como un prisionero en una celda. Está conectada al cuerpo como una nube que proyecta su sombra sobre la tierra. Cuando el cuerpo muere, la proyección desaparece de este plano, pero la nube sigue existiendo en otra dimensión vibracional. Ese concepto lo cambia todo. Porque entonces no somos materia que milagrosamente aprendió a pensar. Somos conciencia vibracional que temporalmente habita la materia para experimentarse a sí misma. No estamos atrapados en el cuerpo, solo estamos de paso, como la música que necesita un instrumento para ser escuchada, pero no depende de él para existir en estado puro. En muchas culturas ancestrales, esta verdad era conocida sin necesidad de microscopios ni ecuaciones. Los chamanes hablaban de soplos vitales, los sabios orientales de esencias inmortales, los místicos de campos espirituales donde todas las almas están conectadas. Ellos no tenían laboratorios sofisticados, pero tenían percepción directa. Y ahora la física moderna empieza a intuir lo mismo desde otro ángulo más científico. No se trata de elegir entre ciencia o espiritualidad como si fueran enemigos. Se trata de recordar que ambas buscan lo mismo desde caminos diferentes. La verdad. Y la verdad es que no somos este cuerpo temporal que envejece y muere. No somos esta historia personal llena de heridas y logros. Somos conciencia frecuencial experimentando una forma humana por un instante cósmico. Cuando alguien muere, la frecuencia no se apaga como una vela que pierde su llama. Solo cambia de estado vibracional. Como el agua que se convierte en vapor y sigue siendo H2O en otra forma. Como la luz que se curva ante la gravedad pero nunca desaparece del universo. Esa conciencia, ese yo profundo, ese ser silencioso que observa incluso en el sueño más profundo, no se va a ninguna parte, solo se transforma, y en ese cambio de frecuencia regresa al campo universal, a ese lugar sin coordenadas físicas donde el alma espera, descansa o simplemente se prepara para volver a proyectarse en otra forma cuando sea necesario continuar su evolución infinita. Desde que el ser humano tiene conciencia de su existencia, una pregunta lo ha perseguido como una sombra que no puede sacudirse. ¿Estoy aquí por casualidad ciega o por algo más profundo que no alcanzo a comprender? Algunos dicen que todo ya está escrito en piedra desde antes de nacer. Otros gritan que somos libres de elegir cada paso sin restricciones. Pero la experiencia humana parece moverse entre ambos extremos como un péndulo eterno, entre lo que deseamos con toda el alma y lo que simplemente sucede sin pedir permiso. ¿Y si el destino no fuera una línea recta trazada con tinta permanente? ¿Y si no fuera ni elección total ni diseño absoluto impuesto desde afuera, sino una danza delicada entre memoria cósmica y posibilidad creativa? Einstein cambió la forma en que vemos el tiempo para siempre. Demostró que no es una constante universal que fluye igual en todas partes. Es una dimensión que se curva, que se estira, que se comprime, que el ahora no es igual en todas partes del universo, y que en algún nivel profundo que la mente no puede captar, todo lo que fue y será ya es en alguna dimensión.
Esto desafía la idea clásica de pasado, presente y futuro como compartimentos separados. Y también desafía nuestra noción infantil del destino como algo que nos espera allá adelante en el camino. Porque si el tiempo es relativo y curvo, entonces el destino no puede ser lineal. Y si no es lineal, no caminas hacia él ciegamente. Lo estás recordando. Lo estás activando. Lo estás co-creando con cada vibración que emites. Imagina que antes de nacer, cuando eras pura conciencia, sin forma física, elegiste ciertas coordenadas vibracionales, un cuerpo específico con su ADN único, una familia con sus patrones emocionales heredados, un entorno geográfico y cultural, algunas pruebas esenciales que te romperían para reconstruirte más fuerte, y ciertos encuentros inevitables con almas que ya conocías de otros tiempos, no como castigo divino, no como premio por méritos anteriores, sino como escenarios perfectos para expandirte, para descubrirte, para recordar quién eres más allá de la forma. El alma no planea cada detalle microscópico de la vida como un guión rígido, pero sí establece un mapa vibracional, un diseño flexible con ciertos puntos clave que no se pueden evitar, como una melodía que puede ser interpretada de muchas formas pero que mantiene su esencia. Y tú eres el músico que improvisa sobre esa melodía cósmica. Esto explica por qué hay personas que desde pequeñas saben lo que aman con pasión inexplicable, lo que buscan sin descanso, lo que temen sin razón aparente, como si algo en ellas viniera con una brújula ya instalada apuntando hacia cierta dirección. También explica por qué ciertos encuentros cambian todo en un segundo, no por azar ciego ni coincidencia fortuita, sino porque ya estaban escritos en el mapa vibracional, no en un libro físico con páginas, sino en la frecuencia del alma que resuena cuando se encuentra con otra frecuencia compatible o desafiante. Pero entonces tenemos libre albedrío, o somos marionetas de un destino cruel. Sí, tenemos libre albedrío, pero no para cambiar el mapa completo a nuestro antojo, sino para decidir cómo lo recorremos, con qué conciencia, con qué apertura, con qué resistencia o aceptación. Puedes resistirte al mapa con todas tus fuerzas, dormirte en la inconsciencia, ignorar las señales que el universo te envía constantemente, y aún así el alma seguirá empujando de forma sutil, a veces dolorosa cuando no escuchas, a veces amorosa cuando te abres, porque el destino no es una prisión de hierro, es una dirección magnética, y tú decides con qué conciencia la atraviesas, si dormido o despierto, si sufriendo o danzando. Einstein intuía esto cuando decía que Dios no juega a los dados con el universo. Para él la existencia tenía un orden profundo, una lógica oculta, pero también espacio para la sorpresa, para lo inesperado, para lo improbable que se vuelve real. Así funciona el alma en su relación con el destino. Tiene un plan vibracional, pero también tiene hambre de experiencia nueva. A veces el dolor más grande que atraviesas es parte de ese diseño cósmico. No como castigo por pecados imaginarios, sino como activador de conciencia, como un llamado urgente al despertar. Hay quienes después de una pérdida devastadora sienten que todo cambia, que algo se rompe irremediablemente, pero también algo se abre que estaba cerrado. Ese quiebre no es el final de tu historia. Es el acceso a otro nivel de conciencia que no podías alcanzar desde la comodidad. El destino no es algo que te controla como un titiritero invisible. Es algo que te espera en ciertos puntos clave. Y tú decides cuándo y cómo llegar. Si llegas corriendo o arrastrándote. Si llegas con miedo o con curiosidad. Por eso las casualidades no existen en el universo. Son recordatorios disfrazados de accidente. Puertas que se abren cuando estás listo aunque no lo sepas. Encuentros que activan memorias del alma que la mente racional no puede explicar. Hay personas que te miran por primera vez y te tocan sin tocarte físicamente. Te reconocen sin palabras. No es química hormonal, es memoria vibracional. Algo en ti recuerda que esa alma ya ha caminado contigo en otro cuerpo, en otro tiempo, en otra vida. Pero el vínculo vibra igual, porque las frecuencias se reconocen más allá de las formas temporales. Todo esto no significa que no haya incertidumbre real. La vida está llena de misterios que nunca se resuelven completamente. Pero entender el destino como un mapa vibracional te da poder, no para controlarlo todo con tu voluntad, sino para caminarlo con conciencia despierta. Cada decisión cuenta y altera el curso.
Cada pensamiento sostenido genera una frecuencia. Cada emoción, cada acto, cada palabra genera una resonancia en ese campo invisible. Y el alma lo registra todo, no para juzgarte con severidad, sino para aprender de ti, porque tú eres su experiencia directa, su laboratorio viviente, su espejo en la materia donde se contempla a sí misma. La palabra muerte ha sido cargada con miedo ancestral, dolor insoportable, silencio incómodo. Durante siglos se ha tratado como un final absoluto, como una línea que se corta sin piedad, como el colapso irreversible de todo lo que fuimos. Pero ¿y si no fuera un final? ¿Y si no fuera una caída al vacío? Sino una curvatura sutil en la tela de la realidad. Igual que lo es el tiempo ante la presencia de gravedad masiva. Einstein demostró que los cuerpos masivos como planetas y estrellas curvan el espacio-tiempo a su alrededor. No lo atraviesan en línea recta, lo doblan, lo deforman. Crean valles gravitacionales donde el tiempo mismo fluye diferente. Así también la conciencia al salir del cuerpo no se pierde en la nada. Simplemente gira, toma otra dirección dimensional, cambia de frecuencia. Se desplaza hacia otra capa de la realidad que siempre estuvo ahí pero invisible desde este plano. Imagina por un momento que la vida física es una superficie plana, una hoja extendida, y el cuerpo es un punto específico en esa hoja. Nacemos en un lado de la superficie, vivimos recorriéndola con nuestros pasos, y cuando llega la muerte no caemos fuera de la hoja al abismo. La hoja se dobla sobre sí misma, y nosotros cruzamos al otro lado de la misma superficie. No hay ruptura violenta, no hay salto aterrador al vacío. Solo una transición de ángulo, un giro invisible que la percepción limitada no puede captar. Para quienes están del lado físico, eso parece desaparición total. Parece que la persona dejó de existir, pero para la conciencia que atraviesa ese pliegue, es expansión inmediata. Es liberación de los límites. Es regreso al estado natural sin restricciones. Por eso hay quienes al morir por unos minutos durante una cirugía o un accidente, dicen que flotaron sobre su cuerpo, que lo vieron desde arriba con total claridad, que sintieron una paz que no existe en ningún lugar de este mundo. Una calma que no se puede describir con palabras humanas. No es metáfora poética. No es alucinación de cerebros dañados. Es una experiencia real de conciencia operando sin el filtro del cuerpo físico. Una señal clara de que lo que somos no se termina cuando el corazón deja de latir. Solo cambia de eje dimensional. Einstein, aunque no hablaba de la muerte en términos espirituales tradicionales, sí la veía como parte del diseño elegante del universo. Para él todo lo que nace también muere en la forma, pero nada que es energía pura se pierde jamás. Simplemente se transforma en otra manifestación. La conciencia entonces no desaparece con el último aliento del cuerpo. Se curva hacia otra realidad paralela, una donde el tiempo no es secuencia lineal, donde no hay relojes marcando segundos, ni necesidad de medir pasado y futuro, solo presencia eterna. La física nos enseña que el espacio se puede doblar ante la gravedad, que la luz puede ser absorbida, desviada, deformada por campos magnéticos, y sin embargo sigue siendo luz en esencia. Así también pasa con el alma cuando abandona el cuerpo. No se apaga como una vela, solo toma otra forma vibracional, otra velocidad, otra dirección en el tejido multidimensional de la existencia. Algunas personas que han estado cerca de la muerte reportan ver todo su pasado en un instante único. No como una película que se reproduce secuencialmente, sino como una comprensión total simultánea. Todo lo que fueron, todo lo que sintieron, todo lo que hicieron, de golpe, sin tiempo lineal. Eso solo es posible si el tiempo deja de ser secuencia cronológica, si lo experimentas como campo unificado, como presencia total, como eternidad condensada en un punto. La muerte curva ese campo temporal, nos saca del tiempo cronológico que rige el mundo físico, y nos lleva al tiempo esencial donde todo coexiste. Ese momento de revisión total no es castigo divino, no es juicio moral desde un trono celestial. Es claridad pura, una claridad que no duele porque no juzga con severidad, solo muestra con neutralidad perfecta. Y en esa visión panorámica la conciencia aprende más que en años de vida. Se reconoce en cada acción, se expande con cada comprensión, se libera de cada ilusión que la mantenía atrapada. Por eso tantas personas después de una experiencia cercana a la muerte, vuelven transformadas por completo. Ya no temen al final,
Ya no se aferran a posesiones materiales. Ya no compiten por cosas sin sentido verdadero. Porque vieron algo que no se puede explicar con palabras, pero que lo cambia todo. Tocaron, aunque sea por un segundo, esa otra dimensión donde la muerte no existe. Solo existe transformación continua. La muerte no es el enemigo oscuro que nos han pintado. Es la curva que nos devuelve al origen vibracional. El pliegue que nos permite ver lo que no podíamos desde este lado limitado de la existencia. Pero para poder entenderla, sin terror, tenemos que soltar el lenguaje del miedo heredado, dejar de verla como ruptura violenta, y empezar a sentirla como regreso natural. El cuerpo es un traje temporal, un vehículo diseñado para cierta experiencia, un puente entre dimensiones. Y cuando su función termina, cuando ya cumplió su propósito en este plano, la conciencia no queda atrapada en él como un prisionero enterrado vivo. Sigue libre. No sube al cielo pintado en frescos antiguos. No baja al infierno imaginado por mentes aterrorizadas, sino que accede a una realidad sin forma física donde lo esencial permanece intacto. Einstein creía que todo fenómeno visible está conectado profundamente con lo invisible, que lo que no se ve es en realidad lo más poderoso del universo. Las fuerzas invisibles como gravedad y magnetismo mueven planetas enteros. Así también pasa con la muerte. Lo que vemos es solo el cuerpo sin vida, pero lo que no vemos es el alma regresando al campo universal de conciencia del que surgió. Y ese regreso no es vacío desolador, no es soledad eterna, es plenitud absoluta, es comprensión sin límites, es silencio fértil donde todas las preguntas se disuelven, porque ya no son necesarias. Por eso el miedo a morir se disuelve completamente cuando entiendes desde lo más profundo que no eres el cuerpo temporal, que lo que eres en esencia no puede ser destruido por ninguna fuerza, solo puede ser reorientado. Solo puede ser reabsorbido por el todo del que nunca realmente te separaste. La separación siempre fue ilusión de la percepción limitada. Y la muerte es el momento donde esa ilusión se rompe para siempre, y ves por fin la verdad que siempre estuvo ahí esperándote con los brazos abiertos. Nacer es un acto profundamente misterioso. No recordamos cómo llegamos aquí a este cuerpo específico. No recordamos de dónde venimos antes de abrir los ojos por primera vez. Y sin embargo, al mirar al cielo estrellado en las noches silenciosas, al tocar el silencio profundo de la naturaleza, hay algo que se mueve dentro. Algo que no se puede nombrar con palabras, pero que susurra desde lo más hondo. Esto ya lo sabía. ¿Dónde quedó esa memoria anterior? ¿Dónde se guarda lo que el alma ya vivió en otras formas? ¿Por qué al nacer olvidamos todo como si nos hubieran borrado el disco duro de la conciencia? En muchos caminos espirituales ancestrales se habla del velo del olvido. No como castigo cruel de un Dios caprichoso, sino como una protección necesaria, una forma de permitirnos vivir esta vida de nuevo como si fuera la primera vez. Porque si recordáramos todo desde el nacimiento, cada error de vidas pasadas, cada muerte dolorosa, cada pérdida devastadora, la carga sería inmensa e insoportable. No podríamos entregarnos a esta vida como se merece. Estaríamos paralizados por el peso del pasado infinito. Olvidamos para poder elegir otra vez sin condicionamientos, para amar sin miedo heredado, para confiar sin traiciones recordadas, para descubrir sin prejuicios acumulados. Pero el olvido no es total ni permanente. Es selectivo. La conciencia profunda sabe exactamente lo que necesita recordar en cada momento. Y por eso a veces una canción desconocida te hace llorar sin razón. Un aroma te transporta a un lugar donde nunca has estado con este cuerpo. Una mirada de un extraño despierta algo profundo que no tiene explicación lógica. Un estremecimiento, una lágrima, un reconocimiento que no viene de esta vida sino de otra parte del tiempo. Ese es el lenguaje sutil de la memoria cósmica. No vive en el cerebro físico ni en las palabras aprendidas. Vive en la vibración, en la resonancia silenciosa entre lo que somos ahora y lo que hemos sido siempre. La memoria cósmica no se impone con violencia. Se insinúa con delicadeza. Aparece en sueños recurrentes que parecen más reales que la vigilia. En intuiciones súbitas que no puedes explicar pero que resultan ser ciertas. En decisiones que tomas sin saber por qué, pero que se sienten como verdad absoluta en tu pecho. Einstein decía que la intuición es lo más elevado que puede alcanzar la mente humana. Porque intuición no es adivinar al azar. Es recordar sin saber cómo. Es tocar el infinito por un instante fugaz.
Es dejar que la conciencia profunda hable sin que la razón limitada la interrumpa con sus dudas. Muchos niños pequeños recuerdan cosas que no deberían poder recordar. Hablan de otros nombres que nunca escucharon, de otras casas donde nunca vivieron, de otros tiempos que no estudiaron en libros. Y con el tiempo la mente racional lo borra. La escuela lo suprime. La cultura lo niega. La familia lo ignora porque asusta lo que no se puede explicar. Pero algunos lo siguen sintiendo toda la vida. Ese anhelo sin dirección clara. Esa nostalgia sin causa aparente. Esa sensación permanente de que falta algo fundamental. Lo que falta no está fuera en el mundo. No se puede comprar ni conquistar. Es el vínculo consciente con lo que somos más allá del personaje temporal. Con lo que hemos sido más allá de este cuerpo. Y cuando se rompe ese velo, aunque sea un poco, cuando se abre una grieta en el olvido, algo cambia para siempre. La vida se vuelve más amplia, más ligera, más profunda, porque ya no estás atrapado en una sola historia lineal. Reconoces que eres parte de muchas historias entrelazadas, y que cada una es una expresión distinta del mismo ser esencial. La memoria cósmica es como una biblioteca viva sin estanterías físicas, sin libros de papel, sin fechas impresas. Tiene emociones condensadas, vibraciones archivadas, experiencias grabadas en frecuencias que trascienden el tiempo lineal. Y cada alma tiene acceso total a su propio archivo personal, no a través del pensamiento analítico, sino a través del silencio profundo. Por eso, cuando meditas en quietud absoluta, cuando estás en contacto directo con la naturaleza sin distracciones, cuando miras al fuego o al mar con presencia total, la memoria se asoma desde el fondo, no para traerte el pasado como carga, sino para recordarte quién eres en esencia más allá de las formas temporales. Ese recuerdo no duele cuando es genuino, no pesa, no juzga, solo abraza con comprensión infinita, solo reconecta las partes fragmentadas. Y en ese instante sagrado no importa lo que fuiste en otras vidas, ni lo que lograste o fallaste. Solo importa que estás despierto ahora, que el alma se está reconociendo a sí misma en esta forma humana temporal. Einstein buscaba un orden oculto en el universo que unificara todas las fuerzas aparentemente separadas. Y tal vez ese orden no esté solo en las leyes físicas escritas en ecuaciones matemáticas, sino en la memoria vibracional que sostiene toda la existencia. Un campo invisible donde todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo aprendido por cada conciencia permanece eternamente. No como un archivo muerto y polvoriento, sino como una conciencia viva en constante evolución. Un campo infinito de posibilidades que se activa cuando estás listo para recordar. La mente puede olvidar por diseño protector, pero la conciencia profunda no olvida nunca. Y cuando llega el momento preciso, cuando el alma decide que es hora, la verdad regresa como un rayo de luz atravesando la niebla, no como teoría filosófica para debatir, sino como certeza visceral que transforma todo desde la raíz más profunda. Hay un mapa que nunca se dibujó en papel. Se codificó en tu alma antes de que nacieras. Einstein lo rozó con sus ecuaciones, pero no se atrevió a nombrarlo, porque el mapa no es destino rígido, es vibración. Es memoria cósmica danzando entre lo que fuiste y lo que elegiste experimentar ahora. La muerte no es el fin del camino. Es la curva donde el tiempo se dobla y la conciencia regresa a casa sin perder nada de lo aprendido. Si algo vibró en ti mientras leías esto, no es casualidad. Es tu alma reconociendo lo que siempre supo, pero olvidó al nacer. No necesitas creerlo, solo sentirlo. Suscríbete si este canal no te enseña verdades nuevas, sino que te recuerda las antiguas. Y deja en los comentarios: yo soy la conciencia que nunca muere. Esa es la contraseña de los que despertaron. En el próximo video te revelaré lo que Einstein escribió en su última carta antes de morir, lo que nunca quiso que el mundo supiera sobre el alma. Haz clic para continuar el viaje hacia lo que siempre fuiste más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá del miedo a desaparecer.